Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de fisiología de la placa mioneural. Mi nombre es Pierre Alfaro, soy director del Comité Permanente Académico en CIEMOXUR. Y pues en esta ocasión vamos a desarrollar eh, el tema que les dije, placa mioneural. Así que empezamos. Como tal, el contenido de esta sesión va a ser el de abordar principalmente la unión neuronal en términos de componentes y pasos, hablar un poco de los receptores nicotínicos, miastenia gravis, órganos fosforados y finalmente conclusiones con algunas preguntas preguntas de repaso. Entonces, empezamos como tal con el tema. Como tal, hay que ubicarnos un poco cuando hablamos de esta unión mioneural, pues como su propio nombre lo dice, es la unión que hay entre las fibras nerviosas con las fibras musculares. Pues esta unión, eh, entre comillas, va a ser una unión porque realmente no se tocan. Como puedes ver acá en la imagen A, vas a ver esta fibra, bueno, como dice acá en el lado izquierdo, ¿no? Son fibras fibras del músculo esquelético que están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas, que van a venir desde la médula, el asta anterior, em, bueno, con las neuronas, ¿no? Como tal, ya. Entonces, volviendo acá. Tenemos a la neurona que está llevando la fibra muscular, tenemos al axón, ¿no? Estamos continuando la parte final del axón con su vaina de mielina, entonces se va a ir ramificando en pequeños botones sinápticos, estas ramas nerviosas terminales o dendritas. eh, Van a ramificarse dentro de esta fibra muscular, la cual va a hacer que más fibras nerviosas estén en más contacto con otras fibras musculares, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una corte que nos permite ver esa ramificación, pero acá es la imagen que todo el mundo tiene cuando habla de unión mioneural. Vemos acá las vesículas sináptica, bueno, para empezar, todo esto de acá se llama botón terminal o terminal axónica. Va a estar muy cerquita a lo que es la fibra muscular, pero no va a estar en contacto con ella. Entre ellos dos va a haber un espacio que se llama espacio sináptico. Y pues, como les decía, ¿no? Como te decía, al final en este botón sináptico va a haber una gran cantidad de mitocondrias. Y al final o mejor dicho, en la fibra muscular también va a haber una gran cantidad de mitocondrias. En el botón sináptico ahorita vamos a ver por qué hay una gran cantidad de mitocondrias. Tiene que ver un poco con su metabolismo. Y pues ya, ese es básicamente el contexto de dónde estamos parados. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede como tal, cuáles son los pasos para que se dé este paso del estímulo eléctrico a un estímulo químico, finalmente para finalmente tener un estímulo motor que es la contracción, ¿no? Entonces, tenemos que el estímulo nervioso va a llegar a través de este axón, esta fibra nerviosa, eh, en este caso mielinizada, como mencionábamos. Este impulso nervioso va a estar constantemente despolarizando y repolarizando la membrana. A eso se le llama potencial de acción, ¿no? Va a estar, eh, por lo general, el interior de la fibra nerviosa va a ser negativo, de -80 a -90, y el exterior va a ser positivo, ¿no? Entonces vemos ahí el polo, ¿no? El estado normal de la célula es que haya polos en su membrana. Sin embargo, cuando hay una despolarización por un estímulo impulso nervioso, vamos a ver que la intervención de estos canales, ¿no? Tanto del sodio como del potasio, van a ser elementos clave en este proceso que ya mencionamos, el potencial de acción, generación del potencial de acción. Sin embargo, en la parte final, en este botón sináptico, ya vamos a ver un elemento extra que vendría a ser los canales dependientes de calcio. Entonces, volviendo al punto acá, el proceso sería, llega el impulso nervioso, va a generar una despolarización de la membrana debido al potencial de acción que se está transmitiendo entre neurona a neurona. Esta despolarización de la membrana va a ocasionar que se haga más positiva la membrana, la parte interior, ¿no? Y pues esto se da por la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje, no es lo normal. Lo que va a marcar la diferencia acá van a ser los canales, la activación de los canales de calcio, ¿sí?
Estábamos hablando de sodio, ahora estamos hablando de calcio. ¿Qué va a pasar? El calcio que está en el extracelular va a ingresar al botón sináptico. Una vez dentro, el calcio va a volver la parte interna más positiva. Y cuando la membrana, la parte interna o eh, el espacio intracelular se convierte en más positivo, va a tener un efecto en estas vesículas, vesículas sinápticas que tienen dentro de ellas al acetilcolina. ¿Sí? Se encuentran en gran cantidad en esta parte, en el botón terminal de la neurona, ¿sí? Así que lo que va a hacer el calcio va a hacer que estas vesículas se acerquen más, cada vez más, a la parte terminal, ¿no? El exterior, para finalmente liberarse a través de un proceso que se llama exocitosis. Entonces, recapitulando, hay despolarización de membrana de los canales de sodio activados por voltaje, luego los canales de calcio se activan, ocasionando el ingreso de calcio, ¿no? Haciendo que las vesículas con contenido de acetilcolina se liberen a través de exocitosis. Y finalmente, vamos a ver a la acetilcolina, que es un neurotransmisor, liberado en este espacio, ¿no? Que les decía hace un ratito. Como tal, el botón sináptico no se llega a contactar directamente con la fibra muscular, sino que van a estar muy cerquita y la hendidura va a ser el espacio entre los dos, ¿no? Se une la acetilcolina al receptor que tienen las fibras musculares, que son los receptores nicotínicos, ocasionando un estímulo interno, ¿no? Los receptores nicotínicos son esos receptores a los que van a aceptar, no van a tener afinidad con la acetilcolina. Van a funcionar como canales iónicos de potasio, perdón, de sodio y de potasio, ¿no? Haciendo que el sodio entre y el potasio salga, ¿no? El clásico el paso primero para la despolarización dentro de esta fibra muscular. El potencial de membranas es el más positivo, ¿no? A esta apertura de los canales iónicos de receptores nicotínicos. Y pues ocasiona la apertura de los canales dependientes de sodio y se da el ingreso del sodio para finalmente de nuevo volver a la despolarización clásica de la que nosotros siempre hablamos, ¿no? Para ello, y ustedes ya saben, ¿no? El potencial de acción necesita un umbral para poder empezar, para que los segundos mensajeros empiecen a viajar a través de toda la membrana y generar la contracción del sarcómero, ¿no? Que es la unidad funcional de los músculos, entonces de la contracción, perdón. Entonces, eso es por la parte de los elementos. Recapitulando, hay elementos clave como lo son los canales de calcio. Estos canales de calcio van a estimular que las vesículas se liberen en la parte terminal, del botón sináptico. Se libere la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos generan un potencial de acción que quiere decir que hacen más positiva la membrana del músculo, ocasionando que se dé la contracción cuando este estímulo viaja a través de la membrana de la fibra muscular. Entonces ven que han pasado un estímulo eléctrico a un estímulo mecánico y pues continuamos. Entonces ya tenemos los elementos, componentes y pasos para la unión mioneural y ahora vamos a complicar esto un poquito más, ¿no? Vamos a hablar de los receptores como tal. ¿Qué podemos decir de los receptores nicotínicos? Bueno, pues que son receptores con 5 subunidades proteicas, tienen dos moléculas que se unen en subunidades alfa, que son datos moleculares que podemos verlo acá, ¿no? Tiene sus 5 subunidades, ¿no? Va a permitir el paso del sodio como primer disparador para que se llegue al umbral del potencial de acción y finalmente se llegue a la contracción, ¿no? Entonces va a tener canales de acetilcolina de un tamaño determinado para que pase este sodio. El potencial de acción, perdón, el potencial de reposo, que quiere decir cuando no hay ninguna estimulación en el músculo, va a ser negativo, de entre -80 a -90. Y pues lo que decíamos un ratito también, ¿no? Que las fibras motoras que van a transmitir estos estímulos van a nacer de las astas posteriores de la médula. Eh, y ya, como tal, acá podemos ver los pasos para este potencial de acción que se desencadena dentro del músculo. El paso A vendría a ser cómo está la fibra muscular en un estado de reposo. El punto B vendría a ser el disparo de mejor dicho, la apertura o la entrada del sodio a través de los receptores de acetilcolina.
Y bueno, llega al umbral, como dice acá, ¿no? Hay un umbral. Umbral es como, por ejemplo, en la ley del todo o nada, ¿no? Una vez cruzas este umbral, se disparan todas las reacciones. Se dispara y pues llega a ser una membrana negativa, perdón, una membrana positiva, para luego volver a su negatividad normal y así empezar otro potencial de acción. En el caso de la acetilcolina, eh, es un neurotransmisor, como dijimos, que no solamente va a tener una acción y ya, sino que puede reutilizarse, ¿no? Entonces, como ven acá, se libera la acetilcolina, se usa y pues ahí no se acaba, sino que se puede volver a reutilizar. Entonces, la idea es poder degradar esta acetilcolina para no estar en un efecto constante de contracción u otros efectos que tiene la acetilcolina. Entonces, ¿cómo se elimina la acetilcolina? Uy, eh, nos estaba escuchando, disculpen chicos, el micro estaba apagado. Eh, por cierto, hay unas personas que han entrado hace poco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Eh, Me gustaría empezar a preguntar personas, pero quiero estar seguro de que están en sala. Así que voy a invitarlos. Ah, mira, acá está. Nilton, por ejemplo. Difusión del espacio sináptico y por acetilcolinesterasa. Ya, ahora voy a empezar a llamar a algunos con las preguntas, chicos. Pero hasta ahorita vamos a hacer un recap, ¿ya? Para ver todo lo que hemos expuesto hasta ahorita. Recap, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Hemos hablado de la contracción muscular, cómo es que se da, hay pasos. En resumidas cuentas es que el estímulo clásico, ¿no? Que nosotros tenemos acá en la neurona, que tenemos acá en la neurona,
es un estímulo que se va transmitiendo, ¿no? Por todo llega acá al soma, luego se va por el axón y finalmente llega hasta los botones sinápticos. Y acá esto es el botón sináptico como tal. Entonces nos ubicamos acá y pues con esta después con este estímulo nervioso que ha llegado ya por todo el cuerpo de la neurona, va a activar, ¿no? Como siempre, ¿no? Como lo hace un estímulo, como lo hace un potencial de acción normal, ¿no? Va a estimular, va a aperturar los canales de sodio dependientes de potasio y va a hacer que la, que la parte intracelular parte celular se vuelva más, la membrana intracelular se vuelva más, más positiva, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar que el calcio se permite el ingreso, porque que los receptores de calcio dependientes de voltaje permitan el ingreso de calcio y así estas vesículas que se encuentran normalmente en los botones sinápticos liberen su contenido. Y en este caso, ¿cuál es su contenido? Pues acetilcolina. Una vez se libera, se capta por los receptores de nicotina. Estos receptores de nicotina van a ocasionar, en resumidas cuentas, un estímulo de potencial de acción en la fibra muscular que va a terminar en la contracción como tal de la fibra, o mejor dicho, del sarcómero, ¿no? Hasta ahí, todo claro, chicos. Algo que no les quedó tan claro. Hola, hola. Ya, un segundo, por favor. Ya, volvimos. Entonces, continuamos. Ya, acá hablamos de contracción, de cuál es el proceso, ¿no? La parte molecular de los receptores nicotínicos, eh, que en realidad son como canales, ¿no? Que permiten el paso de este sodio, que va a dar el primer paso para llegar a, a generar este potencial y finalmente la contracción del sarcómero. Entonces ya, como tal, formas de eliminar acetilcolina. Es necesario eliminar la acetilcolina porque si se sobreestimula estos receptores nicotínicos va a tener efectos nocivos para la salud que se van a manifestar en la sobreactivación del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces tenemos destrucción de la acetilcolina esterasa, que puede ser por una enzima, y esta enzima es la que vamos a leer ahorita, ¿sí? Entonces tenemos acá la liberación, se libera la acetilcolina, está la hendidura sináptica. Pues en la hendidura sináptica vamos a encontrar a la famosa acetilcolinesterasa. Mira, está de azulito acá y de azulito acá también. Esta es una enzima esta es una enzima que hidroliza a la acetilcolina. ¿Qué es hidrolizar? Pues romper la molécula con ayuda de agua, ¿no? Entonces, se rompe la acetilcolina ¿en qué? En acetato y en colina. ¿Qué va a pasar? Pues la colina va a reciclarse dentro del botón sináptico. La colina va a juntarse con otra cosita. ¿Y cuál es esta otra cosita? La acetil-CoA. Y chicos, ¿a qué le suena acetil-CoA? No sé si todos acá han llevado bioquímica. Jesús, ¿a qué te suena el acetil-CoA? Ya, a ver, lo voy a preguntar a alguien. Astrid, ¿qué tal? No, Jennifer, creo que a Jennifer ya lo hemos visto por acá. ¿Qué tal, Jennifer? ¿A qué te suena acetil-CoA? Voy a preguntar a Ariadna. Uy, se fue Jennifer. No, no, sí, ahí está Jennifer. No sé quién se fue. Ya. Hola, quiero respuestas. Molécula intermediaria en el metabolismo celular. Sí, está bien, pero hubiera sido chévere que me menciones a un ciclo, un famoso ciclo que todo el mundo dice que es horrible, que no te va a servir en teoría para, para nada en medicina. ¿Alguien se acuerda de eso?
es el famoso ciclo de Krebs. Es decir, ¿cuál va a venir el ciclo de Krebs? ¿Sí? ¿Se acuerdan que se convence el acetil-CoA y el oxalacetato? Ya. El producto final de todo este ciclo va a ser el acetil-CoA, ¿sí? Que es una enzima que va a estar como producto, ¿no? Parte de de este ciclo eh, para poder empezar, ¿no? El siguiente ciclo de Krebs. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hace un ratito les mencionaba que en esta parte de la fibra muscular y en el mismo botón sináptico, encontremos gran cantidad de mitocondrias. Justamente para eso, para poder responder en el ciclo de la acetilcolina, ¿no? Entonces, la acetilcolina se libera, se usa, pero también se bota. Entonces, y si no se bota, vas a sobreestimular esto, vas a llenar de acetilcolina acá. Y la acetilcolina, recuerden que tiene efectos parasimpáticos, ¿no? Parasimpáticos. Efectos de tipo, por ejemplo, el cierre de vías aéreas, ¿no? Por la broncoconstricción que genera la sobreestimulación de los receptores nicotínicos. Otro efecto que tenga que ver con el sistema nervioso parasimpático, chicos. Ahí está, Astrid le agarró el ciclo de Krebs. Eso era. Otro efecto de una estimulación del sistema nervioso simpático autónomo. Perdón, parasimpático. Uy, 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 ¿qué pasa, chicos? Igual, el sistema nervioso parasimpático es como los efectos que hay cuando estamos en reposo, ¿no? Por ejemplo, la estimulación de la motilidad gástrica o de repente la miosis, ¿no? Esta, cuando, por ejemplo, cuando estamos en huida, cuando estamos en reposo, no estamos en un mismo modo, ¿no? Entonces el cuerpo va a diferenciarse en esos dos modos, ¿no? Parasimpático, simpático. Ahora lo vamos a ver. No sé si es que no lo tienen claro o si es que les da falta participar. Pero ya, ahora vamos a continuar. Entonces, de acá solamente quiero que se lleven eso, que hay un ciclo que se genera con la acetilcolina. La acetilcolina se va a liberar a la hendidura sináptica, se va a degradar con la acetilcolina esterasa, va a partir la acetilcolina esterasa, la va a partir, ¿no? En colina y en acetato, ¿no? La colina va a servir para hacer más acetilcolina. Se va a juntar con la acetil-CoA y finalmente se va a conjugar por una enzima que se llama colina acetiltransferasa. Entonces, la acetilcolina se regenera y se acumula nuevamente en vesículas sinápticas. Hace un momento hablábamos, ¿qué pasa cuando el botón sináptico se queda? Se queda sin vesículas. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cómo se le denomina? Fatiga neuronal, cuando ya se le ha estimulado en gran cantidad, en gran frecuencia a esta liberación de vesículas, no se regenera adecuadamente y por lo tanto no hay una liberación necesaria de esta acetilcolina. Entonces, la acetilcolinesterasa, o también ya abreviada así, degrada, eh, degrada a la acetilcolina a través de hidrólisis. Entonces ya, ¿qué es UM? Unión mioneural, en Lamberito. Ahora vamos a pasar a hablar de las enfermedades, ¿ya? Pero quiero que de nuevo me mencione cuáles son los elementos clave. Ahora yo voy a empezar con uno. Cuando hablamos de unión mioneural, el primer elemento, ¿cuál es? Los receptores, perdón, los canales dependientes de voltaje, ¿no? De calcio. Ese es un elemento que entra en la unión mioneural.
¿sí? ¿Cuál es el otro elemento que entra a participar en el paso del potencial desde la neurona hacia la fibra muscular? ¿Alguien quiere participar? Mm, mm, mm. Pues el siguiente sería el neurotransmisor, ¿sí o no? El neurotransmisor de acetilcolina, ¿sí o no? Ese es un elemento clave también, ¿sí? ¿En qué forma va a estar almacenado esto? Jesús, los, las acetilcolinas, ¿en qué forma van a estar almacenadas? En vesículas, ¿sí? Chéveres ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a los receptores, ¿sí o no? A los receptores nicotínicos. ¿Sí? Estos receptores nicotínicos van a permitir que el potencial de acción de que pase el potencial de acción desde la fibra nerviosa hasta la fibra muscular, ¿sí? Entonces tenemos los receptores nicotínicos. ¿Qué más tenemos? También hay un elemento clave que hablamos un ratito, es una enzima que degrada a la acetilcolina. ¿Alguien quiere responder eso? La acetilcolinesterasa, creo. Acetilcolinesterasa, muy bien. Colinesterasa. Genial, Renzo. Entonces, ves que hay cuatro elementos clave, que a esto se reduce solamente todo este tema, por ejemplo. Puede reducirse todo eso. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que por ejemplo, Pacho, ya. A ver, Renzo, imagínate que la acetilcolinesterasa no funciona bien. ¿Qué podría pasar? Razona, a ver, razona. ¿Cuál es su función y qué pasa si no cumple su función la acetilcolinesterasa? Te escucho. No se degradaría la acetilcolina. No se degradaría Y el acetilcolina. ¿Qué más? claro, habría un aumento de acetilcolina, una sobreproducción. Aumento de acetilcolina. ¿Sobreproducción sería, Renzo? ¿O Ah, solamente no, aumento? solo aumento, claro, porque no se degradaría. Ya, ya, está bien, muy bien. Has analizado su función y luego has visto qué pasa si no hace su función. Se acumula, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo agarro a los receptores nicotínicos y ¡pam! Lo empiezo a atacar? Le mando anticuerpos de algo y mi cuerpo le empieza a degradar estos receptores, ¿no? Son proteínas al fin y al cabo. A ver, le voy a preguntar a alguien más. A Jesús, Jesús, cuéntame, Jesús. ¿Qué pasaría si es que los receptores nicotínicos mejor dicho, se degradan? ¿Qué es lo que no pasaría? Todo está bien menos los receptores nicotínicos. ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? Bueno, tilde. Ay. La Pues no acetilcolina no habría... sería Te escu- Sí, te recaptada. escucho, disculpa. Te escucho, disculpa. La ¿Qué pasaría? Cuéntame. acetilcolina no sería recaptada. No sería recaptada. No sé, no sería recaptada, sino que claro, puede ser así. Ahora vamos a ver el grafiquito, ¿ya? Me parece bien que lo hayas dicho. Recaptar, no sé si esa es la palabra adecuada, pero está bien lo que has dicho. Como decíamos, a ver, no sé quién habló. Quiero saber quién habló. No sé si podrías prender tu micro de nuevo, por favor. Yasumi. Sí, Ya, genial, Yasumi. Yasumi, cuéntame, a ver. Cuéntame, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama todo? Ay, ¿cómo se llama es todo esto lo que está participando en este proceso? ¿cómo? En la unión neuronal. Mm.
Reformulo. ¿Cómo se llama la parte de la neurona que está participando en la unión mioneural? Eh, el soma. Ya. Así, de los chicos. Cuéntame, ¿te acuerdas que tiene partes la neurona, sí o no? ¿Te acuerdas que el soma, Sí. acabas de decir el soma, tiene como que su cabeza, su cuerpo y su colita? En este caso, la cabeza sería el soma, ¿sí? Estamos bien alejados del soma. Hay que ubicarnos para empezar, ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos acá. ¿Está bien, Yasumi? Entonces, nos encontramos en la parte más lejos del soma, ¿sí? Entonces, el soma, luego sigue el axón y luego sigue las ramificaciones terminales, ¿no? O también llamado telodendrón, ¿no? Es la clásica parte de la neurona que estamos recordando. Entonces, nosotros nos encontramos aquí, en los botones sinápticos. Imagínate, imagínate Imagínate que tú tienes acá, ahí voy a dejar feo un músculo, perdonen chicos. Ah, ya. Tienes acá tu músculo gigante, ¿sí o no? Ahí tienes al bíceps, al deltoide, ¿no? Al bíceps, ya. Entonces, el músculo va a estar conformado de fibras, ¿sí o no? Estas fibras. Entonces, estas fibras, aquí estamos nosotros. Estas fibras van a estar muy cerquita de los botones sinápticos. Entonces, este es el músculo y este es el botón sináptico. Y ahora, traspasando eso a lo que vemos acá, básicamente sería el dibujito, ¿no? Tenemos acá, tienes a tu neurona, ¿sí? A tu soma, ¿no? ¿Qué le sigue el soma, Yasumi? El axón. El axón, muy bien. ¿Y después del axón qué sigue? Acá está, mira, sóplate. Las ramificaciones. Las ramificaciones terminales, muy bien. Y ahora, esas ramificaciones terminales tienen una partecita, ¿sí? La parte más lejana, ¿cómo se llama? Botón sináptico. Ya, ¿te ubicaste? Ahora sí ves que estamos en el mismo lugar. Sí, ¿Ves sí, que, sí. sí, ya, ya, ahora cuéntame, Yasumi. Imagínate, el impulso nervioso estaba acá, sino empieza a despolarizar la membrana. El calcio, perdón, el sodio, el sodio entra, el potasio sale, empieza a despolarizarse, luego a repolarizarse la membrana, pum, 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 va pasando el estímulo, 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 y llega hasta el botón sináptico, ¿sí? En el botón sináptico va a bastar que este potencial de acción que se ha traspasado por todo el cuerpo haga que el, los canales de calcio dependientes de voltaje se aperturen y el calcio que está fuera de este botón sináptico ingrese y haga y permita que estas vesículas se liberen, ¿sí? Entonces, el primer estímulo es el calcio. El calcio ocasiona que las vesículas salgan. Una vez las vesículas salen, Yasumi, ¿qué pasa con los neurotransmisores? ¿Qué es lo que contiene esta vesícula para empezar? Los neurotransmisores se liberan. ¿Qué neurotransmisores? Puede ser bueno, en este caso que es el músculo, es acetilcolina. En este caso específico, hay otras variaciones. Más adelante vamos a aprender eso. Pero ahorita la acetilcolina es el principal, ¿sí? ¿La acetilcolina se libera dónde? En el espacio presináptico o O también sináptico. llamada ajá, postsináptico la sería. Pero o también llamado se llama, o también lo puedes llamar hendidura sináptica, ¿sí? Entonces se libera acá, el acetilcolina se une ¿a quién? A la membrana postsináptica. Ya, antes de hablar de membrana prosináptica, hay que entender el proceso, ¿está bien? Eh, Cuéntame, la acetilcolina salió de las vesículas por acción del calcio y pues estás acá, el neurotransmisor está acá, se une eh, a un receptor que sería, ¿cómo se llama ese receptor?
Eh, voltaje, soy potasio, creo. ¿Ya? O sea, tiene un efecto de ese tipo, pero vas a llamarle tu receptor nicotínico, ¿sí? El receptor nicotínico es como que la llavecita donde tú metes, ¿no? Y esto es la puerta. La llavecita vendría a ser el receptor y la puerta vendría a ser todas esas proteínas que permiten el paso, ¿no? Que son 5 subunidades. Esas 5 subunidades van a funcionar como lo que tú dices, los canales iónicos de sodio y potasio, que van a permitir la entrada de sodio y la salida de potasio. Y a la entrada de sodio, ¿cómo se le llama? Yasumi, o alguien más que quiera apoyarle a Yasumi. ¿Cómo se llama cuando el sodio entra? En el potencial de acción había partes en las que la membrana se despolarizaba, es decir, que normalmente la membrana es positiva, perdón, normalmente la membrana es negativa y negativa por dentro y positiva por fuera. ¿Qué pasa? Ocurre el potencial de acción. ¿Qué pasaría, Yasumi, con la membrana? Adentro se Se volvería despolariza. exactamente, Yasumi. Entonces se despolariza. Entonces, ¿ves como la palabra polarizarse, ¿no? Polarizar quiere decir que en un lado tenemos más y en el otro tenemos menos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando despolarizas? En un lado tenemos más y en el otro también tenemos más, porque ya no hay polos, ¿no? O sea, despolarizado, como dice. Entonces, entendiendo esos conceptos, podemos abordar esto de los receptores nicotínicos. Pero, a ver, vamos a hacer un pequeño un whiteboard. Ya, quiero saber con quiénes puedo contar. Puedo contar con Yasumi, puedo contar este, con, con Jenny también creo, ¿sí? Con Jennifer, ¿sí? Y ahora ustedes me van a ayudar a construir lo de... parece que, no sé si me están siguiendo el ritmo. Quisiera el aporte de ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy, chicos? A ver, ayúdenme, cualquiera. Escucho, para poder recapitular. Algunos han llegado tarde. Tema de hoy, chicos. Tema. Ayuden al ponente, no sabe el tema. Placa Placa mioneuronal. mioneural. Genial. Tienes tu placa mioneural. ¿Qué es la placa mioneural? Renzo, cuéntame. A lo que sé, bueno, creo que es la unión de una neurona con una célula muscular. Exacto, tú tienes acá tu neurona y se va a unir ¿a qué? A tu músculo, seno. Sí, eso es básicamente, ¿no? Básicamente la unión mioneural es esta. Ah, perdón, chicos, no tengo pulso. Pero ya. Básicamente la unión mioneural es eso. ¿Dónde se une, Yasumi, dónde se une? ¿Dónde se da la placa mioneural? ¿Quién con quién se une? ¿Te acuerdas el espacio de acá que decíamos un ratito? Es una bolita. Lo- el botón sináptico. El botón Y sináptico. ¿Qué más? sí, Sí, está bien. ¿Algo más que quieras aportar? Ya. Bien, Yasumi, muchas gracias. Entonces ya tenemos de nuevo, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del botón sináptico. Y tenemos acá, ¿qué tenemos acá, Yasumi? ¿F de qué? la membrana postsináptica. Bueno, en Ah, este membrana caso, prosináptica. Fibra muscular, por ahora vamos a llamarle, ¿sí? Entonces ya, tenemos a la parte neural y a la parte mío, ¿sí o no? Mío es de músculo. Unión mioneural. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que a través de toda esta neurona ha pasado un estímulo, ¿sí? Ese estímulo en forma de potencial de acción.
Chicos, ¿qué es el potencial de acción? Es el tema más fregado, pero que eventualmente ustedes lo lleguen a dominar y lo resumen a dos cosas. ¿Qué pasa? Primer paso, hay dos pasos para para un potencial de acción. ¿Cuál es el primer paso? La despolarización, ¿sí o no? Y el segundo paso, la repolarización, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden entender esto? Simple, que ustedes tienen su célula, ¿sí? Acá con su núcleo y todo eso. Adentro de la célula siempre va a ser positivo o negativo. ¿Qué opinan? Negativo. Negativo. Negativo, exacto, ahí le estaba tratando de engañar. Ya, siempre en estado de reposo es negativo. Sin embargo, cuando ocurre una despolarización, se convierte en positivo. Si ustedes se dan cuenta, acá hay polos, ¿sí o no? Y cuando uno altera esa composición de positivo a positivo, acá de nuevo su nombre, se llama despolarización, ¿sí o no? Y cuando vuelve a ese estado en el cual habían polos, ¿cómo se llamaría, Renzo? Repolarización. Repolarización. Simple. Imagínense que eso ha pasado en las membranas de acá, ¿no? Se ha repolarizado, se ha despolarizado, se ha repolarizado, se ha despolarizado y se ha repolarizado. Ha pasado por todo acá, ¿sí no? Ya. Acá también ha pasado, se ha ido pasando, en el axón se ha ido pasando. Imagínense que acá tienen unas cositas, como un aislante. ¿Cómo se llaman esas cositas? Las mencionaba hace un ratito. Las vainas de Mielina. mielina. Exactamente, muy bien. Estas vainas de mielina van a hacer que este potencial sea mucho más rápido, ¿no? Pero tiene que ver más con con la velocidad de transmisión que con la placa mioneural. Pero ya como aporte, entonces ustedes ven que sigue haciendo eso, ¿no? Se despolariza, se despolariza, hasta llegar ¿a dónde? Aquí, a donde nosotros estamos, ¿sí o no? Entonces el estímulo ha llegado hasta acá, ¿sí? Entonces va a seguir con su despolarización y con su repolarización. Va a salir, perdón, va a entrar el sodio de afuera y va a salir el potasio de adentro, ¿sí o no? Eso es básicamente el potencial de acción, ¿no? Entonces, eso en la parte del botón sináptico va a involucrar un jugador más. ¿Quién va a ser ese jugador extra? Yasumi. Mm, el calcio. El calcio. ¿Y el calcio por dónde va a entrar? Por el voltaje. ¿No? Ujú. Canales, primera palabra. Renzo, ayúdala, porfa. Dependiente. Potasio. A ver, Renzo, apoyo, apoyo. ¿Canales qué? Canales de voltaje. Dependientes de voltaje, muy bien. De, rayos. Dependiente de voltaje, ¿sí? Esos canales dependientes de voltaje van a verse activados y estimulados por esto mismo, por el estímulo que está constantemente despolarizando y repolarizando la membrana. Entonces, ustedes llévense eso. El primer paso de la unión mioneural empieza con el calcio, ¿sí? El calcio va a estimular algo, va a atacar a algunas vesículas que están acá, acumuladas, un montón de vesículas, que tienen pelotitas adentro. ¿Cómo se llaman las pelotitas moradas? Neurotransmisores. Ya, neurotransmisores. ¿Específicamente quién? La acetilcolina. Acetilcolina, ¿sí? ¿Qué hace el calcio? El calcio va a hacer que estas vesículas tiendan a salir por exocitosis, ¿no? Esta exocitosis, ¿qué quiere decir? Que tú tienes tus vesículas que van a botarse, como la liberación de estas vesículas. Entonces, todo el acetilcolina que tú tenías dentro de tu botón sináptico va a estar fuera, se va a liberar. Se liberan las acetilcolinas y adivina, si tú liberas algo, si tú mandas un mensaje, tiene que haber un receptor, ¿sí o no? ¿Sí? El receptor.
Entonces, el receptor no es todo como tal. El receptor es solamente una parte. En este caso, la parte más superior va a ser el receptor ¿de qué? De la acetilcolina. ¿Y cómo se va a llamar a este receptor? Se le llama, ¿cómo se le llama? Chicos, el toque. Ustedes pueden, ¿receptor de qué? O perdón, sí, ¿receptor qué? Nicotínico. ¿Sí? Hasta ahí captado, todo chévere, todo entendible. Primero nos ubicamos, después empezamos a mencionar nuestros personajes principales y después ya entendemos la historia como tal, ¿sí o no? Entonces ya tenemos a la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico, ¿sí? ¿Y eso qué va a desencadenar, Renzo? Recuerda que estamos acá hablando de la fibra muscular. ¿Qué va a desencadenar este receptor nicotínico? Mm, va a enviar un mensaje, ¿no? Para estimular el músculo. ¿Cómo lo estimularía, Renzo? Acá hablábamos de estímulo también. Igualito va a ser. ¿Cómo sería? A ver, cuéntame. Con el potencial de acción, Selección. ¿Y con cómo la empieza el potencial de despolarización. acción, Renzo? ¿Cómo empieza el potencial de acción? Ah, con la despolarización. Ya, ya, en palabras más directas, háblame del potasio y el calcio. Perdón, el potasio y el sodio. ¿Qué va a pasar con el sodio? Ay, el sodio sale o entra. El sodio entra. El sodio entra. Porque acuérdate, ¿el sodio dónde es más abundante? Fuera. Fuera, pues si es de afuera, si es como echar un balde de agua. ¿De dónde vas a echar? ¿El que tiene más, el que tiene menos? ¿O el que tiene menos, el que tiene más? Ah, que tiene más o menos. Claro. Claro, claro, igualito, igualito. El sodio va a entrar y le van a permitir entrar. El potasio también, pero como el potasio, ¿dónde se encuentra más abundante? ¿Adentro de la célula o extracelularmente? Dentro de la célula. Dentro de la célula. Entonces va a salir, ¿sí o no? Ahí, perdón. Ya, ya. Sí, sí. Sale, chévere. Entonces ya ahí afianza eso siempre. Cuando hablamos de potencial de acción, tú solamente en tu mente acuérdate de esto, que el sodio va a entrar y el potasio va a salir. Entonces nosotros, el potencial de acción no es que al final lo van a tener que usar siempre a detalle, pero elementales cosas se quedan para poder entender la lógica de los funcionamientos. ¿No ves que se relaciona la activación del receptor, receptor nicotínico con el potencial de acción? Entonces, este potencial de acción, por mecanismos que hoy, por motivos de tiempo, no vamos a explicar, va a generar una contracción. Ah, pero eso está fácil. ¿Dónde se genera la contracción, chicos? ¿Cuál es la unidad contráctil del músculo, del miocito? El sarcómero. Sarcómero, sí, sarcolema es otra cosa, perdón. Sarcómero, sí. ¿Qué es sarcolema, chicos? La Sarcómero. membrana del sarcómero, creo. O la membrana del músculo, de la célula muscular. De la célula. Sí, sí. Sarcolema es la membrana del músculo, del miocito. Sí. Ahora, vamos a continuar con la parte que estábamos viendo. Hasta acá espero que esté todo claro. Eh, aprovechamos, ¿por qué no? Una Ya, consulta. entonces, acá, dime, te escucho. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la hiperpolarización y la repolarización? Hiperpolarización y repolarización. Ya, hay gráficos, ¿sí o no? Siempre cuando hablas de potencial de acción hay gráficos. Hay un estado que es de reposo. En este caso, en el caso de las neuronas, en reposo, ¿te acuerdas que te dije, no? La dentro de la célula es negativo o positivo. Negativo. ¿Y cuánto negativo exactamente? En milivoltios. -94. Menos 80, menos 90. Vamos a poner menos 94, como tú dices. Menos 94, si no. Entonces, acá va a estar a menos 94. Entonces, va a haber una apertura de los canales de... Ay, perdón. No. O sea, va a estar en un estado de reposo tu célula, si no. En el menos 94, si no. Va a haber un estímulo que va a activar lo suficiente a tu neurona. Va a cruzar un umbral. Umbral es como, por así decirlo, ya una vez tú cruzas esta línea y empiezas a hacer lo que quieres, por así decirlo. Entonces es el umbral, ¿no? Es como la ley del todo o nada, ¿no?
como decir, tú si ya vas a correr 10 kilómetros y estás en el kilómetro 9, ya tú dices, pucha, si ya estoy en el 9, voy a correr hasta el 10. Entonces, el umbral sería eso, ¿no? Es como que el punto en el cual tú llegas y cruzas y ya activas todo este sistema. ¿Sí? Entonces, ese umbral, no me acuerdo el número exacto, disculpen chicos, pero una vez tú lo cruzas, ya disparas todos los mecanismos de tu célula para que el potencial de acción se dé, hasta llegar a ser muy positivo. ¿Está bien? Entonces, llegan a ser positiva la membrana, de nuevo, lo que les decía acá, hay una despolarización, ocasionada principalmente por qué. Hace un ratito lo decíamos con Renzo. Por So- eso, El sodio que entra. El sodio es positivo, ven acá, es un ion positivo. Un ion es una molécula o átomo, sí, una molécula, mejor dicho, una molécula que tiene una carga. Entonces esa carga que estaba afuera ingresa, el sodio que estaba afuera y es positivo, ingresa, ¿qué pasaría con la parte intracelular? se llena Se vuelve positivo. más positivo. Se vuelve positivo, simple. Entonces, si tú de lo que estabas en menos 94 milivoltios, vas a llegar hasta positivo. No me acuerdo el número, chicos, disculpen. Pero ustedes pueden revisar estos grafiquitos que hay. Es más, lo podemos hacer ahorita. Creo que Estamos con el tiempo. 64. Sí, ya voy a confiar en ti, porfa, chicos. Ahorita se me lentea la máquina. Pero está bien, sí, más 65 si no me equivoco. Igual tenemos en el gráfico, ahorita lo vemos. Pero se vuelve positivo, ese es el punto clave que ustedes quiero que se queden. El dato ahí, más 65, nos acaba de decir, no sé quién me dijo. Recordarme el día que tengo un examen y bueno, más 64 dice. Entonces, una vez llega, los canales que contraponen ay, ¿dónde estás? Ya. Los canales de potasio reacciona y dice, oye muchachos, nos estamos convirtiendo muy positivos adentro, no podemos ser positivos, tenemos que ser negativos. Entonces empieza a abrir sus canales de potasio. Entonces una vez tú abres los canales de potasio, hoy no puedo ver. Una vez tú abres los canales de potasio, un ratito. Ya. No veo mi lápiz, chicos, perdón. Ahora sí, ya, ahora sí, solucionado. Ya, una vez llegas al tope de positividad, muy positivo, muy positivo, muy positivo, los canales de potasio activados por voltaje ven que no está bien que esté la membrana, el intracelular positivo. Entonces abren sus canales y el potasio, que es abundante intracelularmente o extracelularmente, chicos. ¿Dónde es abundante el potasio? Intra. Intracelularmente. Entonces, intracelularmente tú tienes bastante. Entonces, ¿qué haces para poder hacer que tu interior ya no tenga más positividad? Pues empiezas a botar las cosas que tú tienes positivas. Entonces, el potasio vendría a salir de la célula para poder compensar esa despolarización que ha tenido la membrana. Entonces, llega acá a empezar a negativizarse el interior de la célula. Sin embargo, cuando hablamos de el sodio es muy exagerado. El sodio dice, hay que ser negativos, pero es demasiado negativo. Más allá, se negativiza más de lo que debería. Entonces, se hiperpolariza. Entonces, pasamos de un término de, uno, despolarización, pasamos a otro término, disculpen, pasamos a otro término de repolarización y ahora pasamos a un término de hiperpolarización. Entonces, esta hiperpolarización se da por la excesiva liberación de potasio intracelular al extracelular. Entonces, ¿quién entra acá? ¿Quién sería el superhéroe que dice, chicos, no podemos volvernos tan negativos, hay que ser hay que ser un poquito más positivos, no tanto, pero hay que ser un poquito más positivo? El cloro. El cloro va a regularizar todo eso. Sodio-cloro. Hay una bomba sodio-cloro
que va a regularizar esa hiperpolarización y va finalmente a llevar al estado de reposo, ¿sí? ¿Qué vendría a ser a estar en menos 94 milivoltios? ¿Está bien hasta ahí? ¿Entiende más o menos cómo es que se pasa de un estado de reposo a un estado de despolarización, luego a un estado de repolarización y finalmente a la hiperpolarización para volver a empezar el ciclo? ¿Está bien hasta ahí? Como tal no es la sesión de hoy, chicos, pero me pareció necesario que puedan tener claro esos conceptos. Entonces ya, volviendo a la parte de la unión mioneural. Nosotros teníamos a la acetilcolina que se libera y se une al receptor nicotínico, genera este potencial de acción que acabamos de detallar un poquito más, y este potencial de acción tiene que acabar, o sea, mejor dicho, la estimulación, la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque va a tener implicancias en qué sistema, en el sistema nervioso autónomo. Pues, ¿qué pasa? El sistema nervioso autónomo se divide en dos tipos de funciones, ¿no? Los efectos simpáticos y los efectos parasimpáticos. Los efectos simpáticos y parasimpáticos. Em, si se estimula demasiado la acetilcolina, se sobreestimula estos efectos, específicamente los parasimpáticos, ¿sí? Entonces tenemos que degradarlo, no tenemos que dejarlo ahí. Entonces, ¿quién se encarga de degradar eso, chicos? Vamos, para agilizar esta parte. Nos acercamos a la parte final, chicos. Vamos. ¿Quién se encarga de degradar a la acetilcolina? Que era un amigo, un aliado, pero ahora se ha convertido en un enemigo. Tenemos que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Acetilcolinesterasa, ¿sí? Renzo me va a ayudar. La acetilcolinesterasa, ¿qué hace molecularmente con la acetilcolina? Cuéntame, Renzo. ¿Quién saca la acetilcolina? Te voy a dejar acetilcolina por mientras. La degradaba en ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O en cuál? ¿Cómo lo degrada? ¿En qué lo degrada? Ah, ya, en un grupo colina y en un grupo acetato, creo. Ajá, el grupo colina y grupo acetato. Muy bien, Renzo, gracias. Entonces, a esa reacción, Yasumi, ¿cómo se llama? Esa reacción que pasa para separar en colina y en acetato. Hidrolización se llama, chicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? La hidrolización permite que la acetilcolina se separe en colina y en acetato. Y entre los dos, sinceramente, el que nos importa hoy se llama colina. Esta colina va a volver a su casa. ¿Cuál es su casa? Pues su casa es el botón sináptico. Va a volver acá. ¿Sí? Vuelve al botón sináptico. ¿Para qué? O sea, va a volver acá, ¿no? Imagínense los puntitos amarillos son la colina. ¿Para qué? Va, la colina, la colina va a unirse a un elemento clave que tenía que ver con el ciclo de Krebs, que justo lo escribió Jenny. ¿Cuál era Jenny? Si tú juntas colina más acetil-CoA, ¿qué es lo que te libera? Acetilcolina. ¿Está bien? Entonces, ahí se completa el ciclo de la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se usa, los receptores nicotínicos, se degrada con la acetilcolinesterasa y vuelve al botón sináptico para poder volver a hacer acetilcolina. ¿Está bien hasta ahí? Para poder pasar a las enfermedades. Quiero que solamente eso me entiendan, chicos. Hace un ratito que nos quedamos aquí. Ratote. ¿Estamos bien hasta ahí? Pueden levantar su mano o reaccionar en algo en Teams para poder ver. Jesús dice que sí está bien. Jesús ahí, siempre está Jesús. Ya, Renzo dice, hola Noemí. Noemí también dice que sí. Así que chévere, chicos. Ya tenemos esto y ahora vamos a ver las enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles serían las enfermedades, chicos, que mencionamos al principio? ¿Qué enfermedades íbamos a relacionar? El nombre nada más quiero que me digan ustedes. Hablamos de dos.
La que se venga a la mente, que tiene que ver con este tema siempre. Lambert, Eaton. ¿Está bien? Lambert, Eaton, miastenia gravis y intoxicación. ¿Por qué? Órganos fosforados, esa es la abreviatura, ¿ya? Entonces, estas tres enfermedades vamos a ver ahorita. A ver, déjame les comparto. Ya, ya, ya estamos acá. Ya, entonces ya hablamos toda esta parte, ya no se compliquen con eso. Es mejor por eso el lápiz a veces. Ya tenemos los elementos clave, que son desde los canales dependientes de voltaje de calcio, los neurotransmisores de la acetilcolina, los receptores nicotínicos y finalmente la acetilcolinesterasa. Entonces tenemos esos elementos claves en esta historia. ¿Qué va a pasar? Pues en algunas enfermedades, como por ejemplo en el Lambert-Eaton, que es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nuestro cuerpo mismo se va a atacar a sí mismo a través de ¿qué? De autoanticuerpos. Si ustedes no han llevado todavía la parte inmunológica, no se preocupe. Simplemente es así. Nosotros tenemos un receptor y a veces hay un ligando, ¿no? Sí, eso supongo que ligando ya le suena un poquito, ¿no? Entonces, eh, el anticuerpo vendría a ser por así decirlo, es como ese misil direccionado, imagínense una película de guerra, ese misil direccionado que va a ir directo hacia un objetivo, ¿sí? El anticuerpo va a hacer eso. El anticuerpo va a ir a ese objetivo, que en este caso se va a llamar antígeno, ¿sí? Entonces, en teoría, esto funciona para nosotros, a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una gripe y esta gripe, nosotros ya lo tuvimos, el mismo agente invasor, nuestro cuerpo lo va a reconocer y va a enviar anticuerpos que tienen la marca exacta de cuál es el agente causante de esa gripe y van a atacar a ese antígeno. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestro cuerpo empieza a reconocer algo que es muy importante para nuestra fisiología normal y lo empieza a atacar? Pues eso es lo que pasa en Lambert-Eaton. Lambert-Eaton es una enfermedad autoinmune que tiene autoanticuerpos. Acá lo que le decía, si es un anticuerpo que normalmente ataca a algún agente dañino, ¿qué pasa si es un anticuerpo que ataca a nuestro propio cuerpo? Pues se llama autoanticuerpo, ¿sí? Entonces estos autoanticuerpos sirven para marcar a los objetivos, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el objetivo que está marcando erróneamente? El calcio, los canales de calcio dependientes de voltaje. Les decía, los elementos clave, en este caso están atacando al elemento de los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué pasa si no hay canales dependientes de voltaje? Yasumi, cuéntame. ¿Qué pasa si no hay canales de calcio dependientes de voltaje? ¿Qué no ocurriría en esta unión mioneural? No habría una correcta mm, Liberación de... calcio. Ahora vamos acá, sígueme, Yasumi, ¿ya? Te pregunté yo, ¿qué pasa si no hay los canales de calcio? O sea, acá, mira, le están poniendo una X porque no hay. Entonces, los canales de calcio, bueno, no es que no hay directamente, ya. Lo que les expliqué es que el cuerpo lo marca y empieza a degradar, ¿no? Entonces, empieza a degradar nuestro cuerpo estos receptores. Sí hay, pero lo han degradado. Degradan estos receptores. ¿Y estos receptores cuál era su función, Yasumi? Perdón, estos canales, ¿no? Receptores, disculpen. Canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Cuál era su función? Que ingrese. Hacer que el calcio ingrese. Listo. ¿Y ese calcio que ingresa, qué haría, Yasumi, con las vesículas que están acá? Haría que las vesículas se liberen. Se acabó. Si no hay canales de calcio dependientes de voltaje, no se liberan las vesículas y por lo tanto no hay unión, no hay transmisión de los neurotransmisores hacia los receptores nicotínicos. Entonces se acabó. Entonces, si no hay
canales de calcio, no hay liberación de vesículas y por lo tanto no hay unión de neurotransmisor con el receptor nicotínico, de la acetilcolina con el receptor nicotínico. Y por lo tanto no hay contracción. Entonces, eso es Lambert-Eaton básicamente, chicos. Anticuerpos se unen y bloquean canales dependientes de calcio. Es el resumen de Lambert-Eaton. Lambert-Eaton, canales de calcio. Siempre asocienlo a ese lado. No vamos a ver la parte clínica, pero la parte clínica se explica con que pacientes con generalmente que tienen cáncer de broncogénico de células pequeñas en este caso, tienen esta complicación por lo general, ¿no? Que afecta la contracción muscular. En el caso de miastenia gravis, que es un poco más conocido, vamos a ver que es una enfermedad autoinmune, de nuevo, que nuestro propio cuerpo lo está ocasionando. Genera autoanticuerpos, de nuevo, ¿no? Estos marcadores que van a ir en esta ocasión, ya no van a ir a los canales de calcio activados por voltaje, sino que van a ir a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Donde los receptores nicotínicos de acetilcolina, ¿qué hacen? Bueno, los receptores se unían a la acetilcolina y estimulaban un potencial de acción que eventualmente generaba esta contracción en la fibra muscular. Pero ahora no se puede. ¿Por qué? Porque están bloqueando. ¿Qué está pasando? Están bloqueando los receptores nicotínicos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay el paso de calcio, la liberación de las vesículas y la acetilcolina está en la hendidura sináptica. Sin embargo, no se puede unir a estos receptores porque está bloqueado por los autoanticuerpos que genera esta enfermedad autoinmune. Entonces, como pueden ver acá, los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos, marcan a estos receptores y hacen que el sistema de complemento, que es una parte del sistema inmune, que son proteínas básicamente, empiecen a destruir estos receptores y por lo tanto no hay una captación receptor y ligando, ¿no? Entonces a eso también se le llama una hipersensibilidad de tipo 3, tiene que ver con inmunología, causa una lección citotóxica que induce que estas fibras musculares mueran eventualmente. Como tal, síntoma principal de la miastenia gravis es la debilidad muscular. Sin embargo, hay otras eh, características como el cierre de las vías aéreas debido a el cierre de las vías aéreas debido al efecto parasimpático que tiene en eh, en los músculos bronquiales, ¿no? Ahorita vamos a ver esos efectos parasimpáticos que les estoy mencionando. Entonces, tenemos una intoxicación. También tenemos el caso de la intoxicación por órganos fosforados. Entonces, ahora vamos a hacer un recap. Cuéntame, a lo voy a pedir a Noemí. Noemí, ¿qué es lo que pasa en miastenia gravis y qué es lo que pasa en Lambert-Eaton? Ya, está bien, Noemí, no te preocupes. Nail, Maita, ¿estás? Está Marisela, Jesús. Problemas con los canales de calcio, justo Jesús. Problemas con los canales de calcio hay en Lamberito y en miastenia gravis, pues los problemas a nivel de los receptores, ¿sí? Vamos a continuar con la intoxicación por órganos fosforados. ¿Qué ocurre en la intoxicación por órganos fosforados? Pues que es una intoxicación que por lo general se da en personas que tienen contacto con pesticidas. Es un cuadro clínico bien interesante porque se sobreactiva todas las respuestas parasimpáticas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque un elemento clave no está funcionando en la placa mioneural. Y en este caso, ese elemento clave vendría a ser ¿quién? La acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. ¿Que degrada en qué? En colina y en acetato, ¿sí o no? Pero no, ya no hay en la intoxicación por órganos fosforados. Los órganos fosforados van a atacar a esta enzima. Si no hay enzima, si no hay
enzima, porque los órganos fosforados se unen a esta enzima y la hacen inútil, pues no se va a degradar a la acetilcolina y va a seguir unido la acetilcolina al receptor nicotínico, ocasionando efectos parasimpáticos en exceso. Y ustedes dicen, el efecto parasimpático en exceso no es mucho. Pues sí, significa bastante. ¿Por qué? Acá está lo que les expliqué, ¿no? Fosforados, se unen a la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa queda acumulada en hendidura sináptica, se fuerza y se sobreestimula los receptores nicotínicos. Grandes cantidades de acetilcolina se acumulan y encima se hiperunen a los receptores nicotínicos. Entonces, para continuar, el sistema nervioso autónomo es todas las funciones que cumple nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. Desde la contracción del corazón hasta la- el, el ir a miccionar, por ejemplo, o no sé, o por ejemplo la motilidad intestinal, todo eso está regulado por el sistema autónomo. Sin embargo, hay división entre estas funciones que hay en el sistema autónomo. Los sistemas, bueno, se dividen en dos principalmente, ¿no? En un efecto parasimpático y un efecto simpático. En resumen, si quieren entenderlo esto sin memorizar, antes de memorizar, mejor dicho, es que el parasimpático son todas las cosas que nuestro cuerpo hace sin que nosotros sepamos cuando estamos descansando. Por ejemplo, ahorita o de repente cuando estás durmiendo, tu cuerpo va a seguir latiendo, tu corazón va a seguir latiendo, tus intestinos van a seguir trabajando, tus pulmones van a seguir respirando, así que no habría que ver por ese lado. Pues cuando estás en un modo de estrés, un modo de huida, tu cuerpo va a reaccionar de otra manera. Y no porque tú quieras, sino porque lo hace de forma instintiva. Entonces, a todo ese conjunto de pasos para que tu cuerpo reaccione o se prepare para la huida, se le llama un sistema, una respuesta simpática, ¿no? Entonces, el simpático es cuando estás flojo y perdón, el parasimpático es cuando estás flojo y el simpático es cuando estás con un tigre persiguiéndote, en resumen. Sin embargo, para ser detallistas, en la parte del sistema nervioso parasimpático vemos que se encarga de la contracción de las pupilas, estimula la salivación, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar. Entonces, si nosotros sobreestimulamos este sistema parasimpático con un fármaco, cuando digo estimular es un fármaco agonista, quiere decir que apoya que se desarrolle algo, va a hacer que se desarrolle demasiado algo. Por ejemplo, si yo demasiado contraigo las pupilas, podemos ver una miosis, ¿no? Como un signo de una persona que está sobreestimulado con el sistema parasimpático. Por ejemplo, si vemos una persona salivar demasiado, una cialorrea bastante, está con bastante baba en la cara, cialorrea es porque se ha estimulado bastante el sistema parasimpático. Una persona que no puede respirar porque los bronquios se han contraído y han cerrado la luz bronquial y no permite el paso del aire, está sobreestimulado el sistema parasimpático. Entonces, cuando hay de repente estímulo de la actividad digestiva, y la persona tiene diarreas, por ejemplo, está sobreestimulado el sistema parasimpático. Entonces, ven que se relacionan las partes clínicas con la sobreestimulación del sistema parasimpático. Y ahora, ¿quién se encarga de sobreestimular, o mejor dicho, qué patología sobreestimula el sistema nervioso parasimpático? Hola, hola. Ya. Eh, los que se sobreestimulan, o sea, ¿cómo se llega a esta sobreestimulación? Porque los órganos fosforados se unen a los canales perdón, a la enzima acetilcolinesterasa, como ves acá, que están acá en el espacio, en la hendidura sináptica, se unen a los órganos fosforados se unen a las acetilcolinesterasa. Y listo, se sobreacumula, como decíamos con Renzo, y pues
hay estos efectos en exceso de intoxicación por órganos sulfurados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente llega, ¿cómo se vería? Un paciente con una miosis exagerada, un paciente con una intoxicación con órganos sulfurados viene con mucha baba, mucha saliva, así alorreico, viene con la dificultad para respirar porque los bronquios se han contraído. Entonces, también que viene con una diarrea muy potente que se ocasiona por la alta actividad digestiva. Y así otros síntomas que acompañan que tienen que ver bastante con la sobreactivación del sistema parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que hace con el paciente? Utilizas la pralidoxina, que es un antídoto para la toxicidad de los órganos fosforados. Y pues, ¿qué tiene que ver con el tema que hacemos hoy? Pues, mucho. Nosotros tenemos acá a la al botón sináptico, ¿no? Con las clásicas, calcio, los canales de calcio, las vesículas sinápticas se liberan. Y pues acá tenemos a la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa, porque pues va a ser proteger a esta acetilcolinesterasa para que pueda regenerar regenerar a los, regenerar a la acetilcolina para que se una al botón sináptico. Así que dice acá, hay una reactivación de la enzima, aumenta la descomposición de la acetilcolina acumulada, o sea, un efecto colinérgico, y disminuye los números de acetilcolina en la hendidura sináptica. O sea, barre con toda la acetilcolina que hay acá en la hendidura sináptica y encima ayuda a que la enzima funcione mucho mejor y se dé el ciclo de recuperación y vuelva al estado normal el paciente. Manejo de intoxicación, como les decía, tenemos acá la lista de las características, los síntomas clínicos, calambres, shock, hipotensión. Hay una serie de casos, pero relacionenlo al sistema parasimpático. Bloqueantes neuromusculares, otra forma de tratar a esta sobreestimulación del sistema nervioso parasimpático. Hay fármacos que son semejantes a la acetilcolina, que se unen a los receptores nicotínicos de acetilcolina, generan un potencial de acción y no se metabolizan por la acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero, por ejemplo, yo quiero tratar a ver, ¿cómo podemos decirlo? Yo quiero tratar a un paciente para que no se estimule el sistema parasimpático a través de estos receptores nicotínicos. Le podemos usar estos fármacos despolarizantes. Dos tipos, ¿no? Solamente que uno utiliza un mecanismo y el otro mecanismo. Los no polarizantes son antagonistas, que quiere decir que van a bloquear la acción de esos receptores. Pero ¿cómo lo van a hacer? A través de competir. Se van a competir uniéndose los receptores y evitando que la acetilcolina de verdad se una a estos receptores. Lista de medicamentos, no es tan relevante, pero como tal llegamos a una conclusión acá, en la cual la unión mioneural podemos decir que es el proceso que permite el paso del potencial de acción de una neurona a la fibra muscular por la unión de la acetilcolina con los receptores nicotínicos. La acetilcolina, como tal, es un transmisor que participa en el proceso de degradación, el proceso el proceso sináptico por acción de la acetilcolinesterasa, ¿no? ¿Cómo? Reciclando su uso a cada momento. En miastenia gravis hay un problema en la degradación por la degradación de los receptores nicotínicos por autoanticuerpos. En Lambert-Eaton hay una unión de autoanticuerpos a los canales de calcio. Y finalmente en la intoxicación por órganos fosforados hay un problema a nivel de la acetilcolinesterasa. Conocer los componentes y pasos de la unión mioneural mejor dicho, nos permite entender patologías más complejas que abordan manifestaciones clínicas relacionadas a la unión mioneural. Entonces, como tal, esta es la actividad de ahora. Vamos a parar la grabación.